Buenas noches, mi nombre es Luz Estela Herrera Riveros, estudiante del doctorado en Educación de la UTEL. La exposición que presento hoy corresponde al primer avance de mi artículo de investigación, cuyo tema es la inteligencia artificial en la educación, desarrollado en el marco de la asignatura de la tecnología educativa, bajo la orientación del doctor Jorge Cruz León. Este primer avance tiene un propósito metodológico preciso: construir la selección introductoria del artículo siguiendo el modelo IMRD, acrónimo de introducción, métodos, resultados y discusión, que estructura la producción científica contemporánea. Lo que hoy presento es, por tanto, el fundamento conceptual y argumentativo sobre el cual se sostendrá toda la investigación, la justificación del problema, la revisión del estado del arte y la delimitación del objeto de estudio. Seguimos entonces con la segunda diapositiva, que vamos a ver, a explorar el recorrido que vamos a tener en este proyecto. Además de entrar al contenido, permite trazar un recorrido en 6 núcleos temáticos que siguen una lógica argumentativa y no una secuencia arbitraria. Comenzamos por enunciar el problema de la investigación con toda la precisión que existe en un trabajo doctoral. Una pregunta articulada de 3 dimensiones analíticas. Luego situaremos el problema en un contexto histórico, la incorporación de las TIC en la educación durante las últimas décadas, porque ningún fenómeno puede comprenderse si no se separa del proceso que lo generó. Entonces, a continuación, exploramos lo que es la inteligencia artificial, donde dice que puede realmente ofrecer a los procesos educativos, y de inmediato confrontaremos esas posibilidades con los desafíos y riesgos que la literatura especializada ha documentado. Esta tensión entre potencial y riesgo es precisamente la que justifica la investigación, tema en el quinto bloque. Cerraremos con la implementación en este proyecto y los próximos pasos de cada artículo. En la tercera pregunta tenemos el problema de investigación. Esto quiere decir que todo proceso de investigación es riguroso. Comienza por la formulación de un problema, no una intuición, no una preocupación vaga, sino una pregunta precisa. La pregunta que orienta este estudio es: ¿en qué medida y bajo qué condiciones pedagógicas, institucionales y éticas contribuye la inteligencia artificial de manera de mejora de los procesos de enseñanza-aprendizaje sin profundizar las desigualdades educativas existentes? Observe que la pregunta tiene una estructura deliberada. No pregunta simplemente si la IA es útil en la educación. Eso sería una pregunta no obvia. Tenemos el problema se descarta en 3 dimensiones analíticas. La primera es técnico-pedagógica. ¿En qué condiciones específicas permite un sistema de inteligencia artificial mejorar efectivamente el aprendizaje? La segunda, ¿qué factores es la dimensión institucional? ¿Qué factores organizativos, culturales y de política educativa facilitan o obstaculizan la inteligencia real de la IA en las instituciones? Y la tercera dimensión es ético-social. ¿Qué principios debe orientar un uso responsable, equitativo de la IA en la educación?
Aquí entra el juego cuestiones de privacidad de datos, la armonía del estudiante, la transparencia, el derecho a la educación, tenemos en esa dimensión. Bueno, seguimos entonces las TIC y la educación. Para comprender por qué la inteligencia artificial en la educación es un problema de investigación urgente, es necesario entender cuál fue el proceso histórico que ella tiene. Entonces podemos ver que en 1990 comenzó World Wide Web, que es la segunda mitad de los años 90. La conservación pedagógica ha girado en torno de un interrogante persistente: ¿cómo integrar las tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza-aprendizaje de manera que produzcan mejoras reales y no meramente simbólicas? En el año 2000, comenzó a funcionar la web 2.0 y en las redes sociales. Estos dispositivos móviles sucesivamente fueron renovando este interrogante, pues sin resolverlo precisamente todo, ¿no? En el 2010 pues ya aparecieron los dispositivos móviles y ya pues proyección pues para el 2020 pues que irá a aparecer la inteligencia artificial. En este contexto, finalmente, para entender que la IA, por qué los obstáculos que afrontan no son nuevos, son los mismos obstáculos estructurales que siempre, la brecha. ¿Cuáles son ellos? La brecha de formación docente, la ausencia de los modelos pedagógicos sólidos, la falta de amplificación para sostenerlo, la velocidad de las inteligencias tecnológicas. Bueno, seguimos entonces el potencial de transformador de la IA. Esto quiere decir que en el contexto histórico nos muestra los límites de la integración tecnológica en la educación. El primer es el aprendizaje adaptativo. Es quizás el aporte más significativo del sistema que modifica en tiempo real el contenido, el ritmo y la secuencia de actividades según el perfil de cada estudiante. Un docente con 30 estudiantes en el aula no puede hacer esto de manera individual, pues por el análisis de datos de comportamiento académico permite detectar dificultades en el aprendizaje. El Torres Pablo dice que la tecnología educativa cumple una función cuando potencia la participación activa del estudiante y facilita la construcción de entornos del aprendizaje más flexible. Los sistemas de la IA bien diseñados son precisamente esos entornos que adaptan el aprendizaje en lugar de exigirle que se adapte él a la tecnología. Dentro del apoyo docente es otro eje muy importante que frecuentemente no se tiene muy en cuenta. Pues allí los docentes pueden registrar pues, su control de asistencia, sus correcciones de ejercicios de opción múltiple, seguimiento de procesos, pues qué está haciendo allí, liberando tiempo pues para que realmente se requiera más espacio y también haya más un diálogo crítico dentro de la formación de los valores. Seguimos entonces con el laboratorio virtual.
Dentro del laboratorio virtual tenemos a, a, a Boulder, donde él que nos dice, él nos ilustra con un caso concreto potencial de transformación de la IA. Y, este caso fue presentado en una conferencia de Salesforce en el 2015, donde Brother mostró que los laboratorios virtuales impulsados por la inteligencia artificial pueden ofrecer a cualquier estudiante del mundo experiencias de aprendizaje significativo de la misma calidad que la que realizamos en laboratorios físicos en universidades del élite. Piensa en lo que esto significa en términos de justicia educativa. Un estudiante en una escuela pública, pues en una zona rural, sin acceso a retroactivos químicos, a microscopios, puede realizar virtualmente los mismos experimentos que un estudiante. El sistema de inteligencia artificial no solo simula el experimento, guía al estudiante y también detecta sus errores, propone hipótesis, plantea alternativas y genera retroalimentación personalizada en tiempo real. Seguimos entonces con los desafíos y riesgos críticos. Dentro de esta investigación existe una rigurosa honestidad intelectual que está dispuesto a examinar con igual profundidad sus riesgos y sus limitaciones. El primero y más estructurado es la brecha digital. Dentro de la brecha digital hablamos de la IA educativa, estamos hablando de tecnologías que requieren conectividad de alta velocidad. Dentro de ellas tenemos dispositivos actualizados con muchos caos. También contiene donde hay población de estudiantes que no tienen acceso confiable a internet. Dice que implementar la IA sin atender primero esas condiciones materiales no democratiza la educación. El segundo desafío es de orden ético y tiene que ver con los datos. Los sistemas de la IA aprenden de datos y el contexto educativo. Esos datos son información alterna sensible sobre el comportamiento, el rendimiento y las dificultades de los patrones cognitivos de menos edad. Dentro de la formación docente, que es el tercer desafío, quizás es el más frecuente en términos prácticos. Dice que la IA no puede integrarse significativamente en el aula, sino en el docente. No comprende cómo funciona, cuáles son sus límites y cómo articularla dentro de su propuesta pedagógica. Finalmente, la interrelación institucional dice: las organizaciones educativas tienen culturas y estructuras que tienden a ser persistentes. Bueno, seguimos entonces con la justificación del estudio. Aquí podemos ver en esta justificación que al lado izquierdo aparece 4 razones que son iconos de colores. El primer icono es la relevancia social, que es de color verde. El segundo icono
es la pertinencia pedagógica, el de color azul. El tercer icono es el vacío de la literatura y el cuarto icono es la urgencia institucional. Esto quiere decir que la justicia de una investigación no es una formalidad académica, es el argumento central que responde a una pregunta fundamental. ¿Por qué vale la pena dedicar recursos intelectuales a este problema y no a otro? Dentro del plano social, la justicia apoya en que la educación es un derecho y un bien político. Cualquier tecnología que sea incorporada en el sistema educativo debe evaluarse antes de que su eficiencia estructural, por su capacidad de contribuir en una educación más justa para todos. La inteligencia artificial tiene un potencial y ya no la hemos ilustrado en este caso según Bodecker, pero solo si hay una implementación va acompañada de condiciones de equidad en el caso y de criterios éticos claros en su estudio. Desde el plano pedagógico, según Torres, dice que recuerda que la tecnología educativa no debe confundirse con modernización instrumental de la enseñanza. La pregunta es si los estudiantes aprenden más y mejor si desarrollan pensamiento crítico, si construyen sentido. Esta pregunta no le corresponde a la tecnología sola, la responde una investigación que articule el potencial tecnológico con los fines más profundos de la educación. Dentro del vacío de la literatura, el español es un argumento de peso con que frecuentemente es importante. La mayor parte de los estudios sobre la IA en educación se producen en inglés, en textos de norte global o condiciones institucionales. Bueno, seguimos que desde la parte urgencia institucional dice que las instituciones educativas están adoptando herramientas de la IA ahora mismo, en este momento, muchas veces sin evidenciar suficiente, sin diagnóstico previo y sin marcos pedagógicos que orienten esta adaptación. Como aquí lo señala Vizcaíno, dice que el valor de un artículo científico no reside solo en lo que descubre, sino en la claridad con que formula el problema y el rigor con que orienta la búsqueda de la respuesta. Bueno, seguimos entonces con la siguiente, es estructura del artículo según el modelo de IMI-RE. Es importante que quede claro que en lugar de este trabajo dentro del proceso de investigación completo, el artículo científico que estoy construyendo sigue este modelo de IMRD, que es estándar internacional de publicación de revistas académicas y que señalan siniestros y estructura de conocimiento científico de manera que facilite tanto la comunicación como su evaluación por parte de la comunidad académica. Entonces tenemos como primero, seguimos por acá, el componente de modelo de introducción. Es lo que hoy
presentamos el problema de la investigación, el contexto teórico, la justificación de estudio y el estado del arte. Esta selección cumple una función estratégica en el artículo. El segundo componente tenemos los métodos, donde describirá el diseño de investigación, el enfoque metodológico, que será de corte cuantitativo, con análisis documental y la revisión sistemática de la literatura. Podemos seguir con el tercer componente, que son los resultados, que allí explora los hallazgos del análisis respecto a las condiciones, modelos y experiencias de documentos de integración de la IA en contextos educativos. Y finalmente tendremos la discusión, que interpreta esos hallazgos en la luz del marco teórico, los contrastará con la literatura y formulará las conclusiones e implementación del estudio. Lo que hoy se presenta en términos metodológicos en el mapa conceptual completo del artículo, sin embargo, tiene una introducción sólida, que tiene coherencia y con un buen sustento. Seguimos entonces. Aquí podemos ver algunas referencias bibliográficas que están respaldando esta investigación que se está haciendo para este problema. Gracias. Feliz noche.